¿Cómo Jesús desafió y frustró las ideas políticas de su tiempo? Eso lo veremos en esta lección. ¡Comencemos! Jesús llegó en un tiempo de gran tensión política y dio el ejemplo perfecto de cómo llegar a los demás en medio de ambientes de hostilidad y luchas nacionales. Lo primero fue elegir discípulos con ideologías y trasfondos muy diferentes. Por ejemplo, estaba Simón, miembro de un grupo de guerrilleros y asesinos llamados celotes, que buscaban destruir a los romanos para libertar a Israel. Y por otro lado, estaba Mateo, el cobrador de impuestos que colaboraba para enriquecer a Roma y mantenerla en el poder. En otras palabras, un traidor a la patria. Esto causó una sorpresa incluso entre los fariseos. ¿Por qué Jesús comía con recaudadores de impuestos? Y seguro sorprendió al resto de los discípulos también. Quizá ellos estaban hablando del brillante futuro político de Israel, cuando de repente Jesús invita a un traidor a formar parte del grupo. Si les hubiera preguntado su opinión, seguramente se habrían escandalizado y preocupado mucho. Pero Jesús eligió esa mezcla interesante de discípulos para mostrar el poder del Evangelio sobre la política y el orgullo nacional. Así nos mostró que es posible superar nuestras opiniones y dejar a un lado las diferencias económicas, nacionales o políticas para estar unidos por algo más grande. Que un grupo con ideas políticas y nacionales tan diferentes se mantuviera unido mostraría que Dios era el que los mantenía juntos. En el tiempo de Jesús, Roma reclamaba el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote. ¿Qué pasaría si el gobierno de tu país decidiera cambiar y elegir al nuevo pastor de tu iglesia? Suena a violación de libertad religiosa, ¿verdad? La mayoría de los discípulos no quería otra cosa que librarse de Roma. Soñaban con el reino que Jesús establecería e incluso comenzaron a discutir los puestos principales. Incluso las multitudes intentaron obligar a que Jesús se convirtiera rey. Pero conforme su ministerio avanzaba y parecía que nunca establecería un reino terrenal, muchos dejaron de seguirlo antes de abandonar sus ambiciones políticas. Incluso 40 días luego de la resurrección, los discípulos todavía se preguntaban si Jesús haría realidad sus sueños políticos. Pero Jesús dijo: «Mi reino no es de este mundo». En lugar de subir a un trono, subió a una cruz. Sí llevó una corona, pero fue una de espinas. Aunque la gente esperaba que Él los librara de la opresión religiosa, Él tenía en mente una liberación aún mayor. Y gracias a Dios que fue así. ¿Qué pasa cuando la iglesia se compromete políticamente entonces? Durante el reinado de Constantino, la iglesia comenzó a involucrarse políticamente. Los obispos halagaban y oraban por el éxito militar de Constantino, y él favorecía a la iglesia, la libraba de impuestos, usaba el dinero del Estado para edificios de la iglesia y daba puestos de poder a los cristianos. El historiador John William Draper escribió: «El objetivo de Constantino era hacer de la teología una rama de la política. La esperanza de todos los obispos del imperio era hacer de la política una rama de la teología». Pero esta nueva mezcla de teología y política terminaría convirtiéndose en tiranía religiosa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no vino a introducir nuevas ideas de pensamiento, sino a establecer una visión del mundo completamente nueva. Pero, ¿cuál de sus discípulos no quiso aceptar la nueva visión ni cambiar sus planes políticos? Judas. Su caída se debe en parte a sus creencias políticas. Al igual que los otros discípulos, quería que Jesús derrocara a Roma. Judas se creía más astuto que sus compañeros y más sabio que Jesús. Su traición fue una maniobra política. Si Jesús se liberaba de sus captores, eso afirmaría su poder. Y si no lo hacía, Judas ganaría algo de dinero. Esta historia nos muestra que Jesús no obliga a nadie a seguirlo. Él guía y persuade, pero nunca obliga. Pero el relato también nos advierte que cuando seguimos a Jesús, tenemos que aceptar sus planes y visión antes que los nuestros. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu orden de prioridades? ¿Estás listo o lista para revisar si tu forma de pensar se alinea con la de Jesús? ¿Derribarás alguna diferencia si es que la hay, por más valiosa que sea para ti? Si algo o alguien está antes que Jesús en nuestras vidas, algún día tropezaremos igual que Judas. Recuerda, solo al estar con Jesús hay verdadera libertad.
Nos vemos en el próximo video de Lección GP.